Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Qué bueno que estemos hoy reunidos para celebrar a don Julio, pese a la forzada cancelación de nuestra primera fecha. Creo que a nuestro homenajeado le hubiera hecho mucha gracia esa circunstancia y no se habría ahorrado algún jueguito propio de su narrativa para decir que el 25 de julio es anterior al 26 de junio y que por lo tanto nada que lamentar. Sin embargo, sí, lamentamos la ausencia de Tatiana Alvarado, organizadora de este evento. Y a nombre de ella y mío, quiero dar los agradecimientos que hicieron esta celebración posible. Gracias a quienes han aceptado participar y van a compartir con nosotros recuerdos que luego haremos nuestros y transmitiremos para que perdure la memoria de Julio de la Vega, para que el hombre y su literatura vuelvan a atravesar una y otra vez nuestros corazones. Agradecimientos, pues, a Débora de la Vega, a Cristina Botello, que no está aquí, pero que Misca Iturri va a leer el homenaje que ella ha escrito para don Julio, a José Roberto Arce, a Juan Carlos Orihuela, a Canela Palacios y muy especialmente a Marcelo Villena, por haberse implicado tan activa e intensamente en la organización. Y no podemos obviar, claro, a Ana Karina Molina, que ha puesto su arte en acción para hacer posibles el cartel y el programa, que han circulado 2 veces ya. La Academia Boliviana de la Lengua, bajo la dirección de España Villegas Pinto, quiere volver a celebrar a nuestros escritores, después de los años de pandemia que parecen ya lejanos y que, sin embargo, han dejado profunda huella en nosotros. Este es el primero de los centenarios que celebramos en esta nueva fase y esperamos que vengan muchos más. En esta mesa, cada uno va a hablarnos de Julio de la Vega, que fue hijo, esposo, padre, estudiante, profesor, poeta y narrador. Miembro fundador del movimiento literario Gesta Bárbara II, fundador de la Asociación Boliviana de Críticos de Cine, junto a Luis Espinal, Pedro Sus, Carlos Mesa y Alfonso Gumucio. Catedrático de la carrera de literatura de la UMSA y también su director. Además, fue miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua. Conmemoramos, pues, los 100 años del nacimiento de un hombre que forma parte de nuestro patrimonio literario, de un lector ávido y asiduo cuyas lecturas viajan desde Calderón de la Barca hasta Hölderlin, es decir, desde la adaptación que hace de La Aurora en Copacabana hasta La Casa, preludiada por el alemán. ¿Pasa, Luz? Perdón. Perdón. Continúo. O desde la patrística con la voz del apóstol Matías, combinada con la semblanza histórica de un guerrillero desconocido y reconocido. Como lectora de sus novelas, puedo decir que tanto en Matías, el apóstol suplente, como en Cantango por dentro, apariencia de biografía que le permitió mirarse en un registro lúdico, siempre ha sabido llevarnos más allá de lo que contaba, de las medias verdades que suelen estar implícitas en los argumentos, poniendo en cuestión la linealidad narrativa con gran maestría y usando esa arma mortal de la inteligencia, el humor, mirada crítica que no deja en paz los absolutos. Y con lo que nos dio con su poesía, que encarna, según Eduardo Mitre, una libertad metafórica inusual, y donde el erotismo y la experiencia de la urbe moderna actualizan ese eros cognoscente que para Lezama Lima define la vitalidad de lo poético. Como su estudiante, debo decir que con el tono de su voz, un tanto invariable, y con sus palabras que agudamente indagaban los rasgos de esa nueva literatura latinoamericana, logró apartarnos de la idealización propia de nuestro insensato delirio juvenil y hacer que nos volquemos sobre todo a nuestras lecturas.
Gracias por todo esto y por mucho más, don Julio. Vamos pues a celebrar la vida y la obra de Julio de la Vega. Voy a presentar a los que van a hablar en el lado A. Mishka Iturri leerá el homenaje preparado por Cristina Botelo, de la Asociación Boliviana de la Academia Boliviana de la Lengua. José Roberto Arce presentará sus evocaciones literarias. Y Débora de la Vega presentará En actitud de mano abierta. Adelante, puedes empezar. Homenaje al poeta boliviano don Julio de la Vega Rodríguez. Algunos dicen, el tiempo se lleva todo, arrasa sin dejar huella. Yo diría que es lo contrario en el caso de don Julio de la Vega. Por eso, de pie celebramos su obra vigente y su transitar terrenal inolvidable. Me permito recordar a un espíritu andante, al novelista y al poeta a quien le debo la magia de escribir poesía y amar la literatura. Hablaba poco, escribía una barbaridad. El amigo eterno, compañero de tertulias y guitarreadas, don Julio, el poeta más cercano a la otredad. En su obra poética, el amor es una constante ola donde los cuerpos se funden en uno solo. Su obra literaria es polifacética porque abarca muchos de los géneros literarios, pero era esencialmente poeta. Deseo referirme a su novela, Matías, el apóstol suplente, cuya creatividad y sátira se conjuncionan en una suerte de analogías entre personajes de hace 2000 años con los protagonistas de los años 60, inmersos en la vida política y sindical de Bolivia. Es una parodia donde aflora el humor, la crítica y la más profunda reflexión. Su grandeza literaria se reconoce en su estilo y en la fuerza de su escritura, su erudición y su depurado lenguaje, su manejo del humor y de la sensualidad de manera sugerente y embriagadora. La riqueza metafórica de su pluma es de asombroso alcance. Julio de la Vega siguió la línea trazada para los grandes poetas, eso que Rimbaud decía, «Et je vu quelquefois ce que l'homme a cru». A veces he visto lo que el hombre creía haber visto. Disculpen el francés. Era un gran pensador, observaba calladamente lo que con su imaginación podía dar movimiento y vida. Era un convencido del poder de la palabra. Canta un amor desesperado. El inicio del poema, Rapsodia y mordedura del maldito, don Julio dice, pudimos ser porque cuando aparecieron tus ojos como flechas señalaban mi camino, y tu cabello flotaba llamándome con su alfabeto de banderas. Es sutil el embelezo en la otra estrofa donde dice, pudimos ser un mismo manantial, porque en las playas de tus muslos me llamaba arena, y mis desesperados barcos echaban anclas a lo largo de tu cuerpo. Arrobador amor que clama, que vibra, y a ratos su canto apacigua las aguas bravías de su pensamiento. Este poema en su totalidad es un ancla, pero rema y vence cualquier tormenta, porque a pesar de todo va creciendo como un mar gigantesco e irrebatible. Finaliza desgarradoramente su voz que se ha quebrado, pero sigue. Pudimos ser, y ahora existe solo una noche en mí, un instante muerto y apagado, y cabellos de trigo ante el granizo, y una noche final en la que grita un remordimiento como eterno ladrido. Leyendo a don Julio, me di cuenta de que su poesía se acerca mucho a la de César Vallejo, en lo que respecta al tema existencial. Me refiero a los siguientes versos del mismo poema. Pudimos ser, pero el hombre en el instante borra días, y se parece a Dios en destrozar el tiempo, y el futuro con puertas se vuelve reja para siempre, con pesados cerrojos sin escapatorias. César Vallejo en su poema Espergesia decía, yo nací en un día en que Dios estaba enfermo. Ese clamor en momentos desesperados es lo que los acerca definitivamente, esa provocación que es pauta para su transitar literario. Don Julio llevaba un impermeable de color beige y su tenue sonrisa. Era un obsequio de la vida robarle unas carcajadas. Yo tuve ese privilegio. Alguna vez fuimos a probar unos chicharrones a la zona de Irpavi con otros amigos poetas, y en ese desborde de risas y amistad conocí al otro yo de Julio de la Vega. Como si su interioridad se volcara sin ningún apego a su voluntad. Aquella formalidad y seriedad desaparecía al compartir con los amigos, brindaba con metáforas brillantes. Don Julio se caracterizaba por su sencillez. Caminaba con la cabeza agachada y con las manos cruzadas hacia atrás. Su aspecto era el de alguien que cavilaba por el universo,
Probablemente reflexionaba en voz baja, repetía los versos de los modernistas, los surrealistas y los suyos propios. Don Julio iba cantando por dentro, al igual que el título de su libro tan comentado y leído. La sensualidad en la poesía de Don Julio de la Vega es una danza inconfundible que reúne los tres elementos primordiales del amor sublime: el cuerpo, la pasión y la libertad. Mi cercanía con él no fue casual. Fue mi padre, el escritor Raúl Botelho González, quien me lo presentó. Ambos iban a las tertulias de Prisma, un selecto grupo de intelectuales dirigidos por el Tata Juan Quirós, director de Presencia Literaria, un suplemento que se publicaba en los domingos. Allí nacían nuevos escritores y se reconocían a consagrados. Don Julio, como lo llamaban muchos de sus estudiantes, me pidió que le mostrara lo que estaba escribiendo. Me dio mucho temor hacerlo. Sabía que estaba ante un notable poeta, y yo apenas había publicado pocos poemas en la prensa. Sin embargo, por su insistencia, me animé a entregarle mis garabatos. Los leyó y me devolvió con algunos tachones y correcciones. Me dijo que debía seguir preparándome, que le gustaría que terminara la carrera de literatura para que disfrutara, al igual que él, enseñando el arte de escribir. Me ruboricé, lo tomé como cumplido. Creo que desde ese día se inició mi andanza con las letras, más o menos por los años 80. No pude concluir el buen deseo de don Julio tenía para mí. Sin embargo, nunca dejé de escribir. La lectura, aliada de todos los escritores, fue mi mejor herramienta. En 1998 intenté de alguna manera cumplir con el consejo de mi mentor y maestro don Julio. Creé el Centro de Estudios de Arte y Cultura. Lo invité a una guitarreada en mi casa de Obrajes. Fue una linda velada con la compañía de otros amigos artistas a la que asistió con mucho aprecio. Para don Julio de la Vega, poesía es imaginación, pasión y libertad. Gracias a ella he sobrevivido con la férrea voluntad de seguir plantando flores, a pesar de la sequía que suele regresar de vez en cuando. En ese momento escucho la voz de don Julio, tomo el papel y escribo intensamente. Para él, estos versos inéditos. Me llamaste embrionaria, poeta panteísta. Alentaste mis versos, poemas en vigilia, el polvo de mis zapatos, siguen sus andanzas. Y suman los versos en tu memoria. Escucho en mis oídos la promesa que pacté contigo cuando tu generoso gesto seguías mi camino. Ya no tengo prisa y escribo con más fuerza. Profunda tu palabra, amigo y maestro de muchos. Mi compromiso. Escarbar en los campos, escribir sin aliento, dibujar el silencio, devolver el agua al río, prestarme la luna, dormir en la playa serena de los días, pedir al sol con un grito, viajar con un cometa, habitar en el universo de palabras, hablar con el viento, aproximarme al infinito, perderme entre las aguas de todos los poetas, ser hilandera de utopías para destejer el tiempo, y esperar tu retorno mirando el Illimani, gigante espejo como tu cantando por dentro, como lo hacías. María Cristina Botelho Mauri, Indiana, abril 2024. Don José Roberto, por favor. Buenas noches, amigos todos. Con mucho cariño, unas evocaciones simples de Julio de la Vega. Creo que hay dos maneras principales de aproximarse a un autor: la crítica o la del enjuiciamiento literario, y la evocativa o la de los recuerdos e impresiones personales. La primera halla su cúspide en la sentencia valorativa, generalmente subjetiva, con aires de erudición. La segunda es la evocación puramente personal, emergente del corazón, sin pretensión crítica y que quizá pueda localizarse en el nivel más elemental de apreciación artística, con la habitual frase «me gusta» y sus matices intermedios o negación. A menudo se presentan juntas,
con un sesgo mayor o menor a favor de una u otra. El presente homenaje es puramente evocativo y se refiere a pocos hechos que quizá puedan interesar a los críticos o no, para saber cómo el lector y amigo, la parte pasiva del acto literario, ve al amigo y autor y cómo los lectores vemos a nuestro autor. Yo conocí a Julio de la Vega muy tarde, casi al final de su vida, por los años 80, cuando me incorporé como profesor a la UNSA. Y Julio de la Vega oficiaba de larguísimos años de carrera. De esta manera logramos la relación de colegas que fue muy firme desde entonces. Voy a saltar la primera evocación, que es más bien tangencial y se refiere a lectura fragmentaria de Matías el Apóstol Suplente en las sesiones de los que tenían que darle o no darle el primer premio de novela Erich Gutenberg. La segunda se refiere, ya la han escuchado ustedes, a la presentación de la que fue una poetisa naciente. Es ya muy vivencial y se vincula a la presentación de los poemas en Vigilia, el primer poemario de Cristina Botelho Mauri. El principal presentador, una especie de padrino intelectual, fue Julio de la Vega, quien, según supe mucho después por testimonio de la poetisa, la apoyó de todo corazón incitándola a publicarlo. Como segundo presentador estuve yo. De los aspectos que me impresionaron de esa obra de Botelho, el mayor estuvo en la mención a la vigilia, y me pregunté si se trataba de un elemento poético exclusivo de la poética boliviana o de la poesía en general. Después me di cuenta que era lo segundo, ya que la vigilia es un tema recurrente en los poetas y prosistas literarios, por lo menos bolivianos. La tercera evocación se refiere a un prócer literario de común admiración. Este recuerdo es más vívido e instructivo. Fue que aparecimos nuevamente juntos en el homenaje a un novelista de común admiración, Nathaniel Aguirre, cuando se cumplía el centenario de su muerte en 1988. Un autor consagrado y un amateur profano, rindiendo homenaje al más importante novelista boliviano. Mi enfoque tuvo una intención más bien histórico-sociológica que literaria. La de Julio de la Vega, íntegramente literaria. Para mí esto es particularmente importante porque me permitió y me permite todavía ver algo que hasta entonces no había visto, ni siquiera con mediana claridad. El doble y sucesivo rol social del relator ficticio de los hechos, el testigo ocular de ellos, Juanito, un niño sencillo subordinado a una señorial familia, convertido en el veterano héroe de la independencia, el coronel Juan de la Rosa, un homenaje rico, un hombre rico, dueño de haciendas y viñedos, tal como se presenta él mismo en el subtítulo de sus memorias. Fue una sesión de aprendizaje.
Lo que no logro hasta ahora entender es cómo esta dicotomía habitual, casi cursi, de las novelas rosa de aquel tiempo y de principios del siglo XX y de las telenovelas mexicanas actuales, logra un nivel artístico inobjetable en la novela histórica de Aquise. Me acuerdo también que por esos días llegó a Bolivia la edición cubana de Juan de la Rosa, que fue mutilada justamente con la supresión del prólogo ficticio, que forma parte de la narración. Por esos días, Carlos Castañón preparaba la edición española de esta novela y parece que se impactó con esta supresión porque insistió en que no se la omita. La cuarta y última evocación, creo que casi todos coincidimos en esta parte de análisis, le he llamado cuidado con los muertos vivos. Lo que traigo en esta ocasión, y es lo más importante, se refiere al surrealismo a la vez cultivado y estudiado por el poeta. Por aquel tiempo de tránsito de los años 60 a los 70, otro poeta, Ramiro Barrenechea, se trajo en uno de sus viajes 2 libros que causaron impacto en nuestras lecturas en el grupo de amigos de izquierda comprometidos con la literatura. Un libro de poemas de Paul Eluard y la antología de la poesía surrealista en lengua francesa de Aldo Pellegrini. Como por mucho tiempo estos 2 libros que rotaban entre nosotros se convirtieron en algo así como nuestras Biblias literarias. Parte de nuestra vivencia surrealista era compartir estas lecturas literarias con la lucha contra la dictadura bancerista. Nos causó entonces una gratísima impresión que en el año 1978 Julio de la Vega se incorporara a la Academia Boliviana de la Lengua con un discurso cuyo solo título ya nos conmovió: del surrealismo a la poesía social, del surrealismo a lo social en la poesía boliviana. Es además uno de los más largos discursos de ingreso a nuestra corporación académica, casi medio centenar de páginas. Julio de la Vega, que era surrealista, convicto y confeso, habló del movimiento surrealista francés y el de los poetas bolivianos, especialmente de los de la segunda gesta bárbara que habían sido ganados por este istmo literario y que devinieron en parte en poetas sociales. Aunque él mismo fue un destacado exponente del surrealismo boliviano, prefirió analizar a otros bárbaros, especialmente a Gustavo Medinaceli, que es motivo de un extenso análisis, un poco a Alcira Cardona Torrico, quizá la más rotunda representante del paso del surrealismo a lo social, a Jaime Sáenz, el más consagrado en años posteriores, pero no muy riguroso en materia de surrealismo, a Luciano Durán Böger, a Óscar Rivera Rodas, a Pedro Simose y especialmente al más célebre de todos como poeta combatiente, a Luis Luxich. Este istmo se hizo boliviano, como es de costumbre, con 20 años de atraso, cuando en Europa su cuna
ya se había desintegrado como movimiento, pero no llegó a estar muerto. En rigor, no hay nada de asombroso en este emparentamiento entre lo surrealista y lo social. En el movimiento más fuerte, el de Francia, buena parte de los poetas surrealistas se hicieron también militantes de izquierda, incluidos desde luego los tres más grandes. Breton, que suscribió con Trotsky uno de los manifiestos surrealistas, Eluard y Aragón, que devinieron en militantes comunistas. Algo parecido ocurrió en nuestro país. Los poetas de Gesta Bárbara en grupo eran prácticamente todos ellos de izquierda, pero también en grupo acogió al surrealismo como su ismo preferido. Cuando en una de nuestras charlas informales, y con esto terminaré mi intervención, tocamos el tema de la pervivencia del surrealismo frente a quienes lo consideraban muerto, Julio de la Vega trajo el recuerdo de un juicio de Julio Cortázar con el que encabeza su discurso de ingreso a la academia. Él dijo: cuidado con ese muerto vivo. No sé qué opinan los especialistas, pero lo que veo es que el surrealismo, como el realismo y el romanticismo, tienen presencia viva en nuestro mundo literario. Gracias a Julio, gracias a ustedes por su paciencia. Muchas gracias, José Roberto. Débora, por favor. Buenas noches. Soy Débora de la Vega, hija de Julio de la Vega. Quiero primero agradecer a todos los integrantes del grupo que han realizado este homenaje. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, señora Alba. Muchas gracias a todos y también al lindo lugar del Centro Cultural de España. Y en nombre de la familia, muchas gracias. Voy a leer un texto que hemos preparado mis hermanas y yo, que se llama En actitud de mano abierta. Julio de la Vega, mi papá, nació en Puerto Suárez, Santa Cruz, destino militar de su padre, el 4 de marzo de 1924. Él sentía un gran amor por la tierra cruceña. ¿Por qué me enciende el corazón el solo imaginar un viento huracanado doblegando palmeras? ¿Por qué me sale un canto por la boca en erosión de manantiales al decir Santa Cruz? ¿Será porque mi grito, el primero de todos, bocanada inicial del viento de la vida, o caída de bruces enzambullidas a la luz, lo di entre manotadas por atrapar el aire que en beso me brindabas, inaugurando el beso de mi madre? Del poema Juegos Florales en Santa Cruz de la Sierra, octubre de 1963. Su padre, el general Julio de la Vega Iturri, militar que cumplió importantes funciones durante la Guerra del Chaco, también fue prefecto de Cochabamba. Era un hombre de contextura imponente y de valores firmes. Oso de la Vega, le decía. La figura paterna fue muy importante para mi papá, porque lo levantó el patriarca antiguo, predicando verdad con el ejemplo. Y al no estar ya más, deja un vacío, deja también honor bajo su techo. Y cuando de dolor clamó la patria, herida al desgarrón de velos verdes, su frente estuvo allí junto a su espada, su voz detuvo allí la misma muerte. Del poema de luto a la memoria de mi padre. Su madre, Enriqueta Rodríguez Salmón, era una bella cruceña. Ella tenía una cierta sensibilidad especial. Recordamos que en la fiesta de San Juan leía la suerte, habilidad que no reñía con su profunda fe católica. Tocaba muy bien el piano y ejecutaba algunos tangos. Mi abuelita Enriqueta murió muchos años después que mi abuelo Julio.
Cuentan en la familia que justamente una noche antes de morir había estado tocando el tango El Choclo en el piano. Ojos que no me ven, oído que no me escucha, voz que ya no me llama, alma. Porque tus ojos que no ven son estos ojos con los que veo que no me ves. Porque tu oído que no escucha es este mío, con el que escucho que no escucha. Porque su voz que no me llama es esta voz llamándola alma. Del poema Memoria a la memoria de mi madre. Mi papi era el mayor de 6 hermanos. Lo seguían Beatriz, Roal, Alfonso, Jorge y Carmen. Beatriz, madre de 10 de sus amados sobrinos, murió joven. Hoy amaneció nublado, y no es por sombra de presagio, porque la risa vive plena. Pero será la angustia como forma del alma, pues al final lo amargo está en lo dulce del reencuentro, porque hoy resucitó de entre los vivos, mas hay para situarse al tercer día entre los muertos. Del poema Diario retrospectivo de la muerte de mi hermana Beatriz. Óscar Únzaga de la Vega era primo de mi papá, lo que influyó para que algunos de sus hermanos militaran en Falange Socialista Boliviana. Alfonso estuvo preso en los campos de concentración. Salió exiliado a la Argentina y no quiso regresar nunca más al país. De Paraíso de Curaguara, Palomitay, de los vergeles del Paraíso de Curaguara, Palomitay, partió tu alma, Palomitay, con bendiciones de centuriones, Palomitay. En la partida, Palomitay, te hacen escolta, Palomitay. A Buenos Aires, Palomitay, la ciudad grande, la ciudad noble, para el exilio, para el auxilio de bolivianos, Palomitay. Del poema Huayño Triste a la memoria de mi hermano Alfonso. Cuando mi papá y mi mamá se casaron, ella era viuda y tenía 3 hijas, Verónica, Jimena y Carola. Luego nacimos yo y mi hermana Senia. Y mi papi disfrutó mucho de ser bendito entre todas las mujeres. Él amaba intensamente a mi mamá. No se puede pedir al viento que no sople, no se puede pedir al río que no pase. Igual que en la añoranza de las noches, no se puede pedir que no te ame. Porque te he visto al alba de tu casa ser la luz principal y el gran impulso que distribuye aludes de esperanza, porque te he visto llorar siendo rocío. Del poema Amplificación temática. Los años desde 1967 a 1970 fueron muy particulares, no solamente en la historia política boliviana con la presencia del Che en Bolivia, sino también a nivel personal para él. En esos años escribió Matías, el apóstol suplente. Siendo muy chiquita, mi hermana Senia pegó en la pared junto a su cama, al lado de algunas figuritas, un recorte de periódico de la tapa de Matías. Para él fue el mejor homenaje a su obra. Mis amores, mis flandores, ahí nos vemos. Esa era la despedida de mi papi todos los domingos cuando partía puntualmente a la misa de 12 de El Montículo. Nosotras con mi mamá ahí estaríamos unos minutos más tarde. Los recuerdos de mi papi en todas las épocas de mi vida están llenos de alegría, mimos y cariño. Empezando por el carrusel de muñecas que armábamos sobre la cinta de su grabadora de rueda. Las muñecas giraban al son del tango y salían volando al rato menos pensado. La familia creció, las hijas tuvieron hijos y mi papi disfrutó de cada uno de los 15 nietos que llegaron. Jugaba como un niño y los chicos esperaban ansiosos al abuelo para recibir su bono dominguero. Estrella fue la primera nieta en La Paz. Y tu insistencia perspicaz de estrella alumbradora cuestionará nuestra literatura. ¿Dónde se halla? Todos los números llegan al piso 11 y desde allí pueden salir las letras. De modo que si alguien ingresa numerado, podría salir letrado. Del poema Estrella ingresa al laberinto de la literatura. Y llegó Deborita, mi primera hija. Yo sigo mi ruta con mi petit cadeau. No se asuste mi niña, que el paracaídas soy yo. No llores, que tu primer arrullo lo está cantando Yves Montand. Se escapa de los auriculares de los asientos de los aviones. Y ese pájaro loco de Roland Barthes
Te bendecirá para que escribas antes de que aprendas a leer. Quienes te encargaron no me dijeron dónde dejarte, si al comienzo o al final de la avenida 6 de agosto. Pido pista y me arremango. Aterrizamos. Dieu merci. Del poema La cigogne de Paris est arrivée, dedicado al nacimiento de Deborita. Y después llegó Valentina, la primogénita de mi hermana Senia. Ni la circulación de tu sangre es la circulación del gran tráfico aéreo, porque eres domandato con la bendición de Dios y del hombre también. Por eso te dejo un jueves 8 de julio a las 5 de la tarde, en todo igual al nacimiento de tu madre. Una golondrina no hace verano y una chigoña tampoco, por eso llegamos en invierno. Del poema La cigoña arribancora, dedicado al nacimiento de Valentina. Si bien mi papá trabajó como abogado en algunas instituciones, en realidad ejerció poco esta profesión y se dedicó de lleno a la literatura y a las letras y a la cátedra. La mejor pega que he tenido ha sido en la carrera de literatura, decía a sus amigos. A él que le quemó el papel con pentagrama, a Dmitri Shostakovich, cuando estaba escribiendo la Sinfonía 7, a él que le puso azúcar al jugo de la caña en cuanto Tony Flores le invitó a beber de los trapiches, a él que ingresó en la U por equivocación y la vivió de preso, en su libertad de linchera a parapita, de talonear playa por playa, a él, mediterráneo en su propio mar, que no era suyo, a él le dan la libertad bajo palabra de no volver jamás a pisar su celda. Del poema El profesor de mérito. Estas son algunas de las muchas imágenes de mi papi que quedan en la memoria de la familia. Una familia que sigue creciendo y que quisiéramos lo recuerde y ame por generaciones como nosotros lo hacemos. Gracias. Muchas gracias, Débora, hermoso texto. Muy bien, ahora hacemos el cambio para el lado B. Dense la vuelta.
Claro, claro. Tú vas aprendiendo, ¿verdad? Sí. Ahí. Canela. ¿Me avisas? ¿Qué? No, ahora yo voy a presentar. ¿Me avisas? Hola. Bien, buenas noches. Gracias por el interés, la paciencia. Vamos a pasar entonces al lado B. Tengo que confesarles que con Canela, Juan Carlos, Albita y otros cómplices hemos empezado el festejo el 4 de marzo, perdón. Así que entenderán la performance. Bien, entonces pónganse más bien del lado B y seguimos empezando con Canela, ¿no? Hola, ¿se escucharon? Buenas noches. Bueno, yo lo que he hecho es traer lo que decía Débora, ¿no? Donde bailaban las muñecas. Es el reproductor de cinta, es un nombre más científico, es magnetófono de bobina abierta. Y bueno, que mi abuelo, todos tenemos el recuerdo de que él escuchaba día y noche, muchísima música, mucho tango, pero también otras cosas. Y bueno, lo que he hecho yo es revisar las cintas. Tiene cajas y cajas de cintas y estas cintas, digamos, para revisarlas uno las escucha en tiempo real, no puede uno poner, digamos, a la siguiente pista, sino tiene que escuchar todo. Y además que estas cintas tienen, a veces mi abuelo grababa 4 cosas diferentes en una misma cinta. En el lado A, digamos, de la cinta hay left y right, derecha e izquierda, y en cada uno grababa una cosa diferente. Entonces, y a veces grababa una cosa en diferente velocidad, entonces para escuchar las cintas uno tiene que ir cambiando de velocidad, es esto de qué lado está, de pronto aparece otra cosa encima. Entonces es muy interesante. Ha sido imposible escuchar todas las cintas, no, son muchas y es mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero yo quería escoger algo significativo. Hay testigos que lo han escuchado cantar y grabarse. Igual no hubiera puesto yo en público si él no quería, digamos, que lo escuchen, no lo hubiera hecho, pero no he encontrado ninguna. Es posible que él las haya borrado, porque hay muchas cintas regrabadas además. Entonces era como muy lindo, muy interesante ver la mano de él, porque cuando uno pone una cinta y escucha el corte, ¿no? Está pasando una canción y hay un corte de que algo se le ha ocurrido o no le ha gustado, o algo ha pasado que ha puesto encima otra cosa, o un tango empezado que seguramente ha empezado antes de que él pueda grabar. Entonces los tangos empezados era como que él escuchaba, uno se imagina, él escuchaba que ha empezado algo que le gustaba o que él quería grabar, entonces ha puesto rec un poquito tarde y uno sobre el otro y le faltaba cinta y uno en el lado izquierdo, en el lado derecho, etcétera. O sea que la exploración de las cintas ha sido una experiencia linda, como de recordar y de como físicamente tener su aparato y además escuchar su mano poniendo rec, poniendo stop, cambiando de velocidades, qué escuchaba, qué grababa sobre otra cosa. A veces termina un tango y atrás había otro que quizás no era tan bueno. Entonces, bueno, todo eso ha sido muy lindo, muy interesante. Y me parecía lindo traer el aparato para que lo vean y lo escuchen, porque realmente el sonido de este aparato es una cosa que ya no se escucha, digamos, no sé si en los últimos años yo no había escuchado, entonces volver a escuchar este aparato
Es también una cosa especial, es un sonido que ya no podemos escuchar actualmente. Entonces, bueno, en este espacio no se entiende tan bien. Yo he escogido una grabación. Una de las razones por las que he escogido es que es un tango muy lindo, pero también porque explica antes qué es lo que va a pasar. Creo que no se entiende en este contexto, así que por si acaso les digo, hay un locutor que dice que siguiendo con este programa, a cargo de Edgardo Donato y su orquesta típica, oiremos ahora Mi Serenata, un tango de Donato, grabado en 1940. Y bueno, otros datos más que ojalá lo entiendan. Y eso, vamos a escuchar. Oigamos ahora Mi Serenata, un tango de Donato y Torri que cantan Rita Morales y Romeo Gavio, grabación realizada en enero de 1940. Es un programa con la gran orquesta típica del maestro Edgardo Donato y las voces de Rita Morales, Horacio Lagos y Romeo Gavio. Gracias, Canela. Entonces, Juanca, te paso el micrófono. Buenas noches.
Yo voy a leerles un texto que se llama Vida, Muerte o el instante perpetuo de la revelación poética. Primerita. La escisión, el círculo y la danza suelen ser los designios de la poesía, su lugar primero, el eco que la nombra. Indómita frente al mundo, se le enfrenta proponiéndole instancias de sacrilegio, visibles únicamente a través de un conocimiento irreverente, único e irrepetible de la vida. Esencia y destino, profecía intensa, tiempo perpetuo, la poesía es golpe de puñal, preciso y letal como un presagio. Por la vereda de enfrente, explorando sendas de temperatura alterna, siempre en marcha, fatalidad y coyuntura de por medio, se desliza exhausta la narrativa. Escurridiza, ésta se aviene al mundo en su tránsito imperturbable, impugnando e impugnándose a sí misma y a esa tambaleante modernidad que le dio vida. Reflexiva, atenta al día a día, la prosa indaga, examina el metal cotidiano, provisto de aquello que le es inexcusable, el espíritu crítico, la duda racional. Me pregunto entonces cómo es que encarnan estas dos experiencias escriturales, cómo se hace posible el apareamiento de estos dos modos tan divergentes de concebir el universo. Y mientras cavilo, diviso a lo lejos a Octavio Paz, caminando pausadamente, y al pasar por mi lado, sin mirarme, le escucho susurrar. Cito: la palabra poética es ritmo, y siendo ritmo es imagen que abraza los contrarios, vida y muerte en un solo decir. El decir poético, chorro de tiempo, es afirmación simultánea de la muerte y la vida. Se me ocurre entonces fisgonear con cierto atrevimiento en la singular obra narrativa de tres poetas bolivianos, Jaime Sáenz, Jesús Urzagasti y Julio de la Vega. Doy rienda suelta al exabrupto y vuelvo una vez más a Vidas y Muertes, De la Ventana al Parque y Matías el Apóstol Suplente. Y advierto que las tres me hacen una seña fugaz, un guiño insistente, ineludible. Me acerco más y un poquito más hasta caer en cuenta de que entre los pliegues narrativos de las obras mencionadas navegan sigilosamente signos y resonancias poéticas, recordándole al lenguaje su tarea original, poner en contacto al ser humano con todo lo que nombra, acortar las distancias entre el ser y las cosas. Esos gestos, esas filiaciones poéticas que manifiestan estos escritores en su prosa, se traducen en la revelación de una instancia de pacto entre anversos y reversos, el arriba y el abajo, tú y yo, lo fugaz y lo eterno, la vida y la muerte complementándose y procreando una ilusión de totalidad, o al menos la certidumbre de que en todo tránsito vital siempre está implícito el parpadeo inquieto de la muerte. Como saetas distraídas que se entrecruzan, esos ecos poéticos impregnan la narrativa de las obras mencionadas, buscando deliberadamente la reconciliación de opuestos, pues solo el lenguaje poético, aunque también el del amor, tienen la facultad de restaurar la unidad. El espíritu analítico, paradigma de la modernidad y que caracteriza a la novela, encuentra inopinadamente en el lenguaje poético una particular yunta poética, porque se trata de un lenguaje que intenta restablecer la esencia de la palabra, de esa palabra reacia a todo proceso racional y crítico, proponiendo más bien la complementariedad de los opuestos, iluminando un espacio presidido por el ritmo y la imagen en el que se abrazan los contrarios. Segundita. Vidas y Muertes es una de las más importantes obras en prosa de Jaime Sáenz. En ella, el escritor paceño intenta recuperar el tránsito casi imperceptible de gente que conoció, que vivió y murió también imperceptiblemente, pero que permaneció en el mundo merced a su paso detenido y silenciosamente creativo.
En la reconciliación de los contrarios, en la fusión de opuestos, reconoce el poeta paceño la naturaleza última del instante de la vida, que es también la naturaleza última del instante de la muerte. Cito: yo me pregunto qué habrá sido del señor Catacora, el relojero a quien le decían Don Cata, que arreglaba relojes en el Alto y también en Viacha, y que por las noches se encerraba en su taller para tomar helados de canela y chicha de maní. Y me pregunto dónde estará el señor Bautista Illón, el compadre del cura Ballesteros, que salía a comer bizcochos a la puerta de su casa y todos los domingos iba a pasear al Prado. Y si me pregunto por aquellos seres a quienes ya no veo ni veré jamás, es porque sé muy bien que precisamente están aquí, palpitando en cada calle, en cada puerta y en cada esquina, y viviendo y muriendo en todo instante y naciendo perpetuamente. Actitud semejante adopta Jesús Ursagasti en De la ventana al parque, relato que exalta la virtualidad de la muerte como el único espacio de encuentro entre seres que en la mayoría de los casos no pudieron conocerse en el mundo de los vivos. El escritor chaqueño concibe los límites de la vida como un espacio relativo e incompleto que solamente podrá consumarse y encarnar en el fuego abrasador, es decir, en los contrarios de que estamos constituidos. Cito: los muertos que no se conocieron en vida traban amistad en el más allá, pero sus aventuras nos están vedadas, y en buena hora. Mis amigos muertos proceden de mundos dispares. Algunos de ellos ni siquiera cruzaron un saludo, y en la mayoría de los casos el uno no supo de la existencia del otro. Sin embargo, los muertos que están destinados a no conocerse en vida delegan el papel de intermediarios a un montón de personas. Una del montón soy yo. Por su parte, Matías, el apóstol suplente de Julio de la Vega, narra los esfuerzos de Matías por reemplazar del mejor modo a Judas Iscariote, ahorcado en una higuera. Consciente de que su deber consiste en continuar la obra revolucionaria iniciada por el maestro y Judas Iscariote, Matías se da la tarea de gritar desde su caverna para que alguien necesitado de ayuda lo escuche en edades futuras. Cito: empiezo a transmitir mis ideas gritando mi gran aventura, desde mi caverna de los 1000 ecos profundos y prolongados. Quisiera que estos ecos fueran realmente profundos y prolongados para que futuras generaciones puedan escuchar en sus tiempos y en sus horas lo que digo ahora. Paralelamente, aunque cronológicamente casi 2000 años después, la narración del escritor cruceño nos sitúa frente a un extenuado jefe guerrillero al mando de una tropa perdida en las selvas de Bolivia, acosada por el ejército. El guerrillero que lo suple, el suplente, siente de pronto una voz que viene desde el alba de los tiempos, que lo guía y lo orienta. Se instaura de esta manera también en el relato de la Vega una dimensión temporal que al transgredir la concepción del tiempo lineal e histórico anulará los límites entre la vida y la muerte. Esta fusión vida-muerte es uno de los principales recursos de que se vale Matías el apóstol suplente para proponerse texto altamente crítico e impugnador de órdenes oficiales como la religión o el Estado. Pero no puedo dejar de pasar por alto otro de los rasgos desestabilizadores de la novela de Julio de la Vega: el humor y la ironía, la risa sorda que destruye con alegría, evitando así la desolación y la desesperación. El humor es diálogo múltiple, comunicación trastocada e invertida. Estoy hablando de un lenguaje alterno que eventualmente le mueve el piso al de las jerarquías oficiales y los dogmas, instalando un espacio compartido entre iguales a partir del cual ya todo puede ser objeto de su acción transgresora, subversora y corrosiva. Todo lo que entra en contacto con el humor se torna ambiguo, susceptible de una lectura doble. Dice Tomás, Santo Tomás, dubitativamente, cito: si no toco y meto dedos, no creo. Yo soy un hombre de mano, toco, luego existo. Y a lo que responde Matías: yo quisiera hacer una pregunta a este Tomás,
¿Los mancos pueden creer? O estos recuerdos de Matías, cito, recuerdo bien esa tarde cuando los 12 no pudieron sanar por su cuenta a un joven lunático, y entonces el maestro, reprochando su falla colectiva, les explicó que ella tuvo por causa su falta de fe, por la que el lunático permaneció con sus demonios dentro. Añadiendo aquella vez el maestro que con una fe apenas del tamaño de un grano de mostaza, no solo que hubieran curado al joven, sino que hubieran movido la montaña cercana a la ciudad, donde estaba la casa, donde estaba la pieza, donde estaba la cama, donde dormía el hombre de palo. ¿Qué tal? Continuar una y otra vez, y en todos los tiempos, la tarea inicial de la repetición y la continuidad que tiene lugar merced al sacrificio ritual, tal la transgresión poética que instaura la novela de Don Julio. Fusión de contrarios mediante, humor mediante, cuando en sus últimas páginas nos invita a asistir a un encuentro de revelación de un instante perpetuo entre el jefe guerrillero muerto y su suplente, que se abrazan cantando un taquirari al unísono. Es valle grande donde la tierra florece el recuerdo, tengo en el Beni mi nido de amor, tengo en el Beni mi nido de amor. Coro al que podría sumarse, ¿por qué no?, la voz de Matías como un eco intemporal. La última y nos vamos. Octavio Paz me sale nuevamente al encuentro y al pasar por mi lado le oigo murmurar. Cito, la poesía nos abre una posibilidad que no es la vida eterna de las religiones ni la muerte eterna de las filosofías, sino un vivir que implica y contiene al amor, vida y muerte, reconciliación de los contrarios, vida y muerte en un solo instante de incandescencia. Tacto sin tiempo, moradas iluminadas únicamente por un murmullo en fricción con el mundo, la palabra narrativa de Sáenz, Ursagasti y de la Vega revela sus sentidos más íntimos solo en la medida en que la imagen de la muerte, como contraparte inexcusable de la vida, cierra el círculo y se proyecta ansiosa a la otra orilla de la existencia, la de la revelación poética, al instante único e irrepetible en que somos los que fuimos y seremos indisolublemente, vida y muerte. Gracias. Bien, les voy a leer ahora mi aporte al festejo, ¿no? El título que tienen en el programa es Jumping Flashbacks. No entraba el subtítulo, es Citas con DJ, que como todos ustedes saben son las iniciales de Don Julio, Julito. Me acuerdo de la conversa en la casa del Montículo. Me acuerdo de Ninochka Méndez y de París es más París en primavera. Me acuerdo del hijo que se vuelve padre, yo, es decir, el yo y yo él. Pero no me acordaba que la presentación de la poesía completa de Julio de la Vega tuvo lugar la noche del 26 de junio de 2008, hace 4 semanas. La noche que quedaba en suspenso hasta esta noche. Despistes de un olvidadizo, obra del azar objetivo, misterios de la encarnación. La cosa es que la fecha está ahí, de puño y letra, en la página de guarda, debajo de la dedicatoria, y que allí mismo, cada 2 o 3 páginas, vuelve un canto tan monótono como inimitable. Este comentario es de Proust, al comparar un fragmento de las Memorias de Ultratumba y las 2 notas, siempre las mismas, que tras un intervalo de silencio componen el canto de una lechuza. El lamento de Chateaubriand debiera ponernos tristes, apunta. Nada es sobre la tierra, hombre entre los hombres no tardará en morir, vencerá el olvido.
Pero este lamento nos encanta, pues por encima de los acontecimientos, de las grandes ideas y la vanidad de la existencia, entre la florcita recogida en Chantilly y la hoja en la que escribe, el chato habría hallado lo que buscaba. Me acuerdo de la canción de los derechos humanos, compilada en prosa y verso de Bolivia, antología en 4 tomos de Porfirio Díaz Machicado. Voy a citar. Que si se niega a recordar mi obstinación de preso, me vuelquen cántaros de voces, la de Juliette Gréco en mis oídos, martillándome su «Oh, je voudrais tant que tu te souviennes». Hojeando el tomo 4 antes de la siesta, también escuchaba por radio eso de andar con el testamento bajo el brazo. De modo que al leer un micrófono y un altoparlante en cada esquina, proyectaba en off mi imagen por ectoplasma o por TV, para imaginar en Hyde Park no a los oradores de las manifestaciones sufragistas o antibélicas, sino un concierto de los Rolling Stones en julio de 1969. El lamento que debiera ponernos tristes nos encanta, incide el tocayo, como mirando de soslayo al hombre tragedia que desde el montículo oye cantar y oye llover y canta dentro de su alma un par de notas compuestas a la manera de esos lugares comunes que la antigua retórica llamaba adunata o imposibilia, conjunción de términos contradictorios, antitéticos, imposible reunión o mixtura de fenómenos, seres o enseres naturalmente incompatibles. Pienso en las églogas de Virgilio y en el lobo que huye de la grey. Pienso en la crítica medieval de época, que pasa por el tema del colmo, lo habremos visto todo, para bien o para mal. Pienso también en Vallejo, y ese no puede ser sido. Pero del lado del montículo suena más la inversión benéfica que celebra lo inclasificable, capricho de natura o fenómeno sobrenatural, extraño o monstruoso, en tanto suspende de cuajo el principio de clasificación. En Sarracine de Balzac, Zambinella parece tener 122 años y el narrador asocia dicha imagen a la de Minerva, fascinado no tanto porque la diosa saliera de la cabeza de su padre, como porque naciera puesto el casco y lanza en mano, sin tiempo ni edad. Como Ninochka Mendes diría Barthes, el pájaro loco que citaba Débora hace rato, el pájaro loco con quien el abuelo y el profesor de mérito bendicen respectivamente la llegada de una cigüeña y la entrada de una estrella en el laberinto del piso 11. Un retrato escrito entre 1965 y el 2000 desata imposibilia como estreto de una fuga. Voy a citar. Yo soy el enfermo, a quien el remedio se le enferma, el famoso a quien nadie conoce, el que empuja el final en el principio, el que blanquea páginas escritas, el que vive en la antípoda y te ama de cerca, el que te espera siglos en un día, el que en un día te ama siglos. Tiene pues para reír, tiene pues para llorar. Eras de aquí y no eras, o eras más, le dice a Ricardo Jaimes Freire, y tras un intervalo pone a tiro un viaje del lado del Retiro, donde el Odeón se manda a la Real Academia. Me acuerdo, a poco de salir Cantango, que con Jorge Sanginés, el otro, el Piscazo, saludábamos en el colectivo 2 Felipe Delgado, la última gran novela boliviana del siglo XIX. Pero festejamos el premio sorpresa de una gira mundial y ochentera que se redumba al bajar en ferrocarril a Cochabamba, donde a fines de 1939, oyendo de conspiración nazi en Sudamérica, se echa a perder un aprendiz, ligándose con 3 mujeres para acumular inspiración. Quiero una cerveza, cagajo. Y esa voz, ¿qué voz? No se escucha ninguna voz, es la voz de voz. 2 voces que fumando estéreo se trenzan de igual a igual,
sin pretensión igualitaria, unificante, identitaria, porque yo es igual a él, el yo o yo él. Un protagonista adolescente, sin nombre propio, y quien esta historia os cuenta, presunta autoridad narradora que vela por su criatura, que sin embargo le pierde el rastro. Si éste me virló algo, ahora yo se lo virlo, ya que él y yo somos lo mismo, y lo suyo es mío y lo mío también. La cosa es que Cantango se manda a lo magal de una borrachera al revés, antes de empezar la borrachera, y según los guiños del tocayo, trastoca la cronología a su manera, con todo y su yapa retroactiva. Como quisiera que conozcas la casa que me inspiró tantos poemas y hasta una novela, esta. ¿En qué piensas? No pienso, canto un tango por dentro. Titula Puer senilis senex puerilis. En su versión más clásica dice del niño anciano y viceversa, el viejo tocado por la gracia del nene. Imagen mítica, a la vez juvenil y prudente, que junta edades contradictorias, mantiene en él la infancia y sin embargo vive con conocimiento de causa al cabo de un pasado muy largo, cerca de la muerte, en la sombra pueril. En su versión más tácita, acota el pájaro loco, el lunfa, gambetea el ente que tira el botón. Quiere sortear una de las restricciones sociales más fuertes que padece el sujeto, sustituir los grados de la pirámide etaria por la imagen de un sujeto contenido, uno tenore, que solo podría dividirse por sí mismo. El tema es especial, lo glosa en poemas Julio de la Vega y en los tangos de enormísimo cronopio en voz del Tata Cedrón. ¿De qué decir en la novela que con armonía fourierista corrige el mapamundi por vía de cirugía estética, permuta climas y continentes, crea fisuras y portentos, una inmersión en el Ganges desde la rive gauche de la Roche, faltará más, los payasos en el circo con los hermanos, porque doma uno son 4, porque al uno lo partió el tren en 2 y doma 2 son 4. Y por supuesto el invento de los agricultores judíos recién llegados que están sembrando la ciudad de vienesas, dicen los mellizos, los patos. Y toda la cuerda que se la pasa entre el Prado, Combré y Sacaba, yendo y viniendo de la plaza a la casa de la esquina, donde la dueña de casa, una linda viejota de por lo menos 30, el 24 de diciembre se manda toda una cena con 4 lobos feroces, ideológicamente iguales a ti, perdedores. A propósito, ¿qué te llamas, chico? Y yo, Blackie. Me parece que la novela que estás inventando es mejor que la que estás leyendo, responde el susodicho, mientras la caperucita roja, Rabanita, le cuenta el Finnegan's Wake. De ahí que el otro también sonría con el pibe, que además de poeta pretende hacerse escritor. Llegar 2 veces, dice un poema, como quien dice el tango se baila de a 2. Cada uno con su historia en 2 ciudades, los sueños y los sueños, la lectura, el informe, tú allá y yo acá, y es uno solo el sitio. O en existir hacia atrás, dice el otro pasando al plano temporal. El cero se instituye, la eternidad es el momento, y el momento es uno solo, para 2, uno solo, igual que la justicia para todos, y el ovillo de hilo jalado en el esfuerzo, sabiendo de otra mano en la otra punta. De ahí que allá por el 902, el otro sonría oyendo al nene cual milonguero de la esquina. Cuando con la vida estés 0 a 0, te prometo el verso más rante y canero para hacerte el tango que te haga inmortal. Me acuerdo de la tarde del sepelio. La nena tenía 7 años y una cita con la peluquera de ahí a la vuelta en la Plaza España. Se quedó sentadita esperando su turno, sin tiempo ni edad.
En la nueva casa del Montículo, la gente rebalsaba hasta las gradas. Allí la misa de cuerpo presente y el estribillo birlado a Bill Haley en el Requiem para Gustavo Medinaceli. See you later, alligator. After a while, crocodile. Todavía cursa en estrados la broma de presunto abandono paterno. Me acuerdo de temporada de líquenes y pienso en una interacción íntima de organismos disímiles, mancomunada soledad que nos arrastra. Para el caso, la simbiosis de un hongo llamado hospedero o ex habitante y una o varias poblaciones fotosintéticas de algas sobre él esparcidas. Dicen que el líquen es particularmente longevo, que constituye una de las asociaciones mutualistas más conocidas y que no obstante, por su carácter simbiótico, resulta de difícil clasificación. Quizás por eso sea el hábitat preferido de los tardígrados, comúnmente llamados ositos de agua, con los que mantiene afinidades selectivas. Pueden soportar situaciones medioambientales extremas, una deshidratación prolongada e incluso un paseo por el espacio exterior. Todo gracias a su capacidad de criptobiosis, estado de animación suspendida donde el metabolismo se reduce o cesa temporalmente para reactivarse con una pizca de agua tras un intervalo que puede superar los 100 años. Pienso, por tanto, que con la poesía completa de Julio de la Vega no solamente celebramos la publicación de poemas no incluidos en los 4 poemarios, sino toda una obra, por definición incompleta. Me acuerdo de un soneto inédito hasta el 2017. Lo rubrica con una voluntad que fueran 11, una sola emoción que enluta y dora el tardígrado atigrado que para colmo de colmos fuera miembro de la academia. Me acuerdo que a primeras de cambio, como si tocara el noveno cielo, contaba cómo logró infiltrarse en el Congreso Surrealista, donde el mismísimo André Breton decretara la disolución del movimiento. La risa era la misma al contar que hace miles de años después, en una fiesta de matrimonio, se había topado con la que fue la inspiratriz de Blackie Claire. Me acuerdo del soneto Et alors, en prosa y verso de Bolivia, y pienso que el otro, el Chato, Letelier y la Patota Brava tienen toda la razón. Los amnésicos no habrán vivido nada inolvidable. Gracias. Bien. Bien, entonces vamos a hacer otra pausita breve para la última parte. Ya para no entrometerme más, después viene el vino de honor y el coro general. Entonces, quiero agradecer el vino de honor a la familia, a Carol, a Jimena, a Débora, que está aquí. Betsy no ha podido venir, pero ahí vamos a poder charlar más suertes de cuerpo, digamos. Entonces cedo, ahora sí, me callo y les cedo la palabra. ¿Sí? Bien, entonces para cerrar este homenaje vamos a escuchar el poema Solo de Julio de la Vega en interpretación de Canela Palacios y Juan Carlos Orihuela. El poema fue musicalizado por Juan Carlos y forma parte del álbum Memoria del Destino, una selección de poesía boliviana musicalizada por Óscar García y Juan Carlos Orihuela y producida y grabada en los estudios de Pro Audio en el año 2002. Para el efecto vamos a utilizar la pista de esa canción que forma parte del álbum Memoria del Destino.
Solo, de Julio de la Vega. Castillo de interiores fortalezas, almenara en la noche de los muros, iluminando dudas. Mar encerrado en la botella, con diques mar adentro contra el mundo. Alto torreón atalayando esperas, donde se hacinan lunas, puente desconectado de una orilla. Caracol que no asoma al borde superior de su cubierta, terrado con cortinas de espaldas al paisaje, rumor sin altavoces, sonido sin audífono, concertino en sí mismo, colibrí sin moverse, alcatraz que no vuela, mirada solamente oblicua hacia los cielos, sin rotación y fija, intrínsecas visiones, exilio con paredes donde posan antorchas, alumbrando el instante de encerradas estancias. Monólogo del viento, lluvia sin tocar tierra, turbión de río arriba, antena que se aísla. Mirada sin ventanas que resulta carisma, patio incomunicado y alrededor la grita. Antes, permítanme, quisiera decir que abusando de la comprensión de Julio de la Vega, a la hora de musicalizar este poema, me he tomado ciertas libertades con el texto del poema. Es decir, que en su proceso de musicalización y en procura de combinar la estructura poética con la estructura musical que quise darle, en la segunda parte de la canción he repetido versos o los he concebido cantando de forma alternada y en desorden, y no precisamente siguiendo el orden en que están escritos originalmente, aunque naturalmente con el ánimo de conservar el espíritu del poema sin desnaturalizarlo, pese a las libertades que me he tomado. El ritmo de la canción responde al amor que sentía Julio por el tango, como todos sabemos, por lo que quise darle a la canción un, al menos, aire tanguero, un tufillo tanguero, digámoslo así. Esto es para ti, Julio, oso generoso. ¿Sabes que no me gusta cantar? Castillo de interiores fortalezas, almenara en la noche de los muros, iluminando dudas. Mar encerrado en la botella, con diques mar adentro contra el mundo. Alto torreón, atalayando esperas, donde se hacinan lunas, puente desconectado de una orilla. Caracol que no asoma al borde superior de su cubierta, cerrado con cortinas de espaldas al paisaje, rubor sin altavoces, sonido sin audífono, concertino en sí mismo, alcatraz que no vuela, colibrí sin moverse, mirada solamente oblicua hacia los cielos, sin rotación y fija.
intrínsecas visiones, exilio con paredes, donde posan antorchas, alumbrando el instante. De encerradas estancias, monólogo del viento, lluvia sin tocar tierra, turbión de río arriba, antena que se aísla, mirada sin ventanas que resulta carisma, patio incomunicado. Y alrededor la grita, intrínsecas visiones, monólogo del viento, mirada sin ventanas, exilio con paredes, lluvia sin tocar tierra que resulta carisma, donde posan antorchas, turbión de río arriba, patio incomunicado, alumbrando el instante, antena que se aísla y alrededor la grita de encerradas estancias, monólogo del viento, miradas sin ventanas, intrínsecas visiones, lluvia sin tocar tierra que resulta carisma, exilio con paredes, turbión de río arriba, patio incomunicado donde posan antorchas, antena que se aísla y alrededor la grita, alumbrando al instante de encerradas estancias, miradas sin ventanas, intrínsecas visiones. Muchísimas gracias. Ahora los invitamos a tomar una copa de vino y brindar por don Julio.